También tenemos comunicación en este momento con Ignacio Mier, diputado federal, Ignacio Mier Velasco, coordinador de la mayoría de diputados de Morena, junto con sus aliados. Ignacio, diputado, te agradezco mucho que nos permitas esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya casi noches, estimado Prácticamente Pepe. 6 minutos para las 7, pero dime por favor, Ignacio, ¿por qué mandaron finalmente la discusión, el debate de la iniciativa presidencial de reforma electoral hasta el próximo martes 6 de diciembre? ¿Por qué lo patearon el bote una semana más? Bueno, primero, saludarte con gusto a ti y a tu auditorio, y segundo, agradecer la oportunidad de que yo me pueda comunicar. Lo primero que forma parte de la práctica parlamentaria, el de darnos más tiempo, con prudencia, con sensatez, para que, a petición de un número importante de diputadas y de diputados, nosotros somos la mayoría, somos 276 diputadas y diputados, los que no están en las 3 comisiones unidas que conocieron de las 62 iniciativas de reforma constitucional, que yo quiero ahí hacer esta precisión importante, en la que no solo se dictamina la iniciativa integral de reforma político-electoral que me envió el presidente de la República, sino se acompaña en el dictamen las otras 61 iniciativas. Una de ellas es del Partido Acción Nacional, que también es integral, una más del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, más 58 que fueron presentadas de manera individual, muchas de ellas coincidentes en las reformas a algunos de los 17 artículos que se pretenden reformar en la iniciativa que presenta el presidente de la República. Y aquí vale la pena señalar que yo lo advertí a los coordinadores de los grupos parlamentarios, que si ellos iban también a hacer suyas las iniciativas que presentaron sus diputadas y diputados o no. Sin embargo, para efectos de técnica legislativa se tienen que dictaminar todas las iniciativas que estaban vinculadas a este proceso de reforma electoral, y eso fue lo que se hizo. Entonces, me pidieron dar tiempo una vez que se hiciera la declaratoria de publicidad, que así sucedió el día de hoy, tener un poco más de tiempo para interiorizar, sobre todo porque es un dictamen de cerca de 1,000 hojas. Son, para ser preciso, 935 las páginas que comprenden este dictamen. Eso nos va a dar la posibilidad de tener mayores elementos, de estar interiorizados y que todos tengamos la oportunidad de participar en la discusión y en el debate, no solo los integrantes de las comisiones unidas. Ignacio, dicen los miembros los integrantes de la alianza opositora Morena que hoy o dentro de una semana esa reforma, si atenta contra la integridad del Instituto Electoral y otros aspectos que se contemplan, no pasará ni hoy ni dentro de una semana. ¿Hay algún plan B, además del presidente de la República? Ellos lo dijeron desde el principio, y nosotros, por congruencia, por respeto al pueblo de México, por respeto a nosotros mismos, porque se llevan 200 días de estar discutiendo este asunto, porque no lo dicen, pero hubo un parlamento abierto, con 29 foros, en la que participaron académicos, especialistas, consejeros, exconsejeros, universidades, en estos foros que organizó de manera oficial la Cámara de las y los Diputados, en las que, por cierto, los representantes de Acción Nacional, que hoy hacen uso de la voz de manera pública, no se presentaron la mayoría de ellos, pero sí organizaron su parlamento paralelo, y ahí recogieron opiniones que son coincidentes con el dictamen. Sin embargo, prevaleció más el interés de las cúpulas, esta ambición desmedida, natural y normal en el ejercicio de la política y en el régimen democrático de partidos, de asumir posiciones en las que se pone el interés de las dirigencias, de sus cuadros directivos, de lo que sería la partidocracia, y no el interés
del pueblo de México de tener un organismo verdaderamente ciudadanizado, que no sea producto de cuotas y de cuates, su integración, y que le dé certeza al sistema electoral mexicano. Yo quiero hacer referencia aquí que el propio hoy presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, mandó una minuta de observaciones a la reforma electoral del 2013-14, donde advertía todo eso que hoy se está atendiendo con la reforma del presidente. Él hablaba en ese entonces, y yo tengo el documento, lo voy a socializar, donde él advertía que se estaba rompiendo, desquebrajando el sistema electoral mexicano porque tenía imprecisiones, porque generaba confusión y distorsión en las atribuciones de los organismos electorales. Cuando digo organismos electorales me refiero tanto al Instituto Nacional Electoral como a los organismos electorales en los estados de la República, y que eso iba a generar duplicidad, confusión, pero además un incremento sustancial a las elecciones en México, lo cual sucedió. Desafortunadamente, una vez que llegó a presidente del Instituto Nacional Electoral, cambió su opinión de todas esas imprecisiones que han llevado a que tome resoluciones el instituto, porque existen lagunas, existen imprecisiones en el marco jurídico. Correcto, Ignacio. Entiendo perfectamente cuál es la posición y la postura en relación con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pero mi pregunta concreta es, ¿qué va a pasar a partir de la posposición? El presidente, incluso esta mañana, el presidente López Obrador vislumbraba que no iban a tener ustedes, los de Morena y aliados, los números necesarios para lograr la anuencia y convertir esta reforma en una reforma constitucional. No alcanzaban las 2/3 partes de los legisladores presentes y por eso se habrá retirado. Mi pregunta es si entonces se abocará la bancada a buscar una iniciativa que proceda del presidente con arreglo a temas legislativos, a temas de leyes secundarias para hacer una reforma legal y no una reforma constitucional. Primero vamos a votar el plan A. El plan A por congruencia, por respeto al, insisto, a los mexicanos, a los que nos dieron el mandato, tenemos que someterla a consideración y que sepan las mexicanas y los mexicanos qué es lo que vamos a votar a favor, en este caso la coalición Juntos Hacemos Historia, que consiste básicamente en disminuir el número de consejeros, porque anteriormente eran 7, y en la reforma del 2014 no llegaban a un acuerdo y recurrieron a la vieja práctica pragmática de las cuotas e incrementaron el número de consejeros en función de que todos los partidos que la iban a votar tuvieran al menos un consejero electoral. Por eso escaló de 7 a 11. Lo que nosotros proponemos en el dictamen es que no para los 4 que en este momento termina su periodo como consejeros establecidos legalmente, son 4. Ellos no puede haber retroactividad de estos 4 consejeros, se van a renovar conforme a lo que está establecido actualmente en el 41 constitucional. Pues vamos a esperar entonces, Ignacio, vamos a esperar qué deciden ustedes finalmente en la presentación de lo que hoy se pospuso. Te agradezco mucho tu tiempo y la amplia explicación que nos brindas. Y decirles que vamos a votar el plan A y vamos a incorporar inmediatamente el plan B, más allá de que se estén reuniendo ya con fines futuristas, que ese es el verdadero fondo del asunto. Mantener los privilegios, mantener el dinero excesivo a los partidos políticos y las canonjías para las élites en este país y no garantizar un ejercicio plenamente democrático. Nosotros vamos a respetar la Constitución, lo reitero, para que el público y todo tu auditorio, los mexicanos estén enterados. No vamos a violentar la Constitución. Entiendo y comprendo el papel que asume el diputado Santiago Krill como aspirante que quiera construir a partir de ello una narrativa. Pero no es un asunto de pitonizos ni tampoco la verdad de perogrullo con relación al plan B. Nosotros queremos perfeccionar el sistema electoral mexicano respetando la Constitución y garantizando
que el costo de la democracia no sea ofensivo para los mexicanos, y lo vamos a hacer en el margen que nos establece la Constitución, sin violentarla. Y en ese sentido vendrá nuestro plan B. Correcto, pues Ignacio, te agradezco muchísimo, estaremos muy pendientes y si nos permites en contacto para tener también el punto de vista y la observación de la bancada mayoritaria en el recinto de San Lázaro. Muchas gracias, Ignacio Mier, como siempre. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, hasta luego. Ignacio Mier Velasco, coordinador de diputados de Morena.